En el siguiente video, de conformidad con los conceptos expuestos en la asignatura Revisoría Fiscal dictada por el profesor Yesid Álvarez, se explicarán los dictámenes con salvedad por parte de los estudiantes Carolay Pérez y Liz Daniela Hernández, estudiantes de Contaduría Pública sexto semestre de la Universidad de Sucre. Dictamen con salvedades. Un dictamen con excepciones o salvedades declara que, a excepción del asunto a los que éste se refiere, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de operación y los flujos de efectivo de la entidad de conformidad con las NIF. Esto hace referencia a que para que un auditor presente un dictamen con salvedades se emitan los estados financieros razonablemente, teniendo en cuenta ciertas limitaciones o determinadas excepciones que no afectan significativamente a la situación financiera de la entidad y los resultados de las operaciones de la misma mostrados en dicho estado. Las condiciones que originan dictámenes con salvedades, entre otras, son las siguientes. Primero, el alcance del examen no incluyó uno o más procedimientos de auditoría considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias, pues es decir, que cualquier limitación en el alcance de su examen no incluyó algunos procedimientos que eran necesarios para realizar una auditoría veraz. Segundo, los estados financieros no están de conformidad con las NIF o no se han incluido todas las exposiciones necesarias para una presentación razonable. Esto pues expone explícitamente que es una condición directa cuando el estado financiero se presenta en conformidad con lo expuesto en las normas internacionales de información financiera, por lo cual no es presentable razonablemente, y este caso pues se presenta actualmente si valga la redundancia, si se presenta con las normas locales de contabilidad. Tercero, los estados financieros están preparados sobre una base no uniforme con la del año o años anteriores, pues cuando los estados financieros no se basan en una información confiable y conforme a los estados a los años anteriores. Existen dos clases básicas de dictamen con salvedades, excepto por y con sujeción a. Una clase de salvedad en particular depende de las condiciones que existen y de su importancia relativa. La importancia relativa no solo determina cuándo debe hacerse una salvedad, sino también la clase de salvedad, o sea, si debe usarse una de excepto por o si es apropiado con sujeción a. Las salvedades con excepto por. Estas deben usarse cuando el alcance del dictamen ha sido restringido, los estados financieros no se presentan de conformidad con las NIF, las exposiciones son inadecuadas o las NIF han sido aplicadas sobre bases que no guardan uniformidad con las del año o procedentes, a menos que el asunto sea tan importante y generalizado que se requiera un dictamen adverso o una denegación de dictamen. Pues, como tal, el excepto por significa que el dictamen se usa en el caso de salvedades relativas o desacuerdos generalmente con la administración, o sea, cuando el alcance del examen ha sido restringido, de las revelaciones son inadecuadas o se presentan en base a cualquier norma de contabilidad distinta de las NIF. Y las salvedades con sujeción a, pues estas deben usarse para incertidumbres contables que no se resuelven a la fecha del informe del contador público, a menos que el efecto posible sea tan significativo y generalizado que se requiera de una denegación. Pues sujeto a se utiliza cuando se presentan incertidumbres contables no resueltas a la fecha de la presentación de los estados financieros y que no tengan significancia representativa. Presentación de la salvedad. Cuando se emite un dictamen con salvedades debe incluirse una explicación de las razones para la misma en el párrafo central del informe. En la mayoría de los casos debe incluirse una referencia a una nota a los estados financieros para dar información más completa respecto al asunto de la salvedad. El párrafo del dictamen debe contener el lenguaje apropiado de salvedad con una referencia al párrafo explicativo, es decir, siempre que sea necesario incluir una salvedad en el dictamen financiero del auditor, este debe explicar las causas por las cuales esta es incluida. Asimismo, estas deben sustentarse en base a las notas que hacen parte de los estados financieros, con la finalidad de desmenuzar la información y facilitar su entendimiento. Cabe recalcar que se debe utilizar el lenguaje menos ambiguo posible.
El párrafo central también debe exponer todos los efectos principales del asunto sobre la situación financiera, los cambios en el patrimonio y los resultados de las operaciones hasta el punto que sea determinable razonablemente. También debe exponerse los efectos de los cambios en la situación financiera en la medida que ellos no puedan inferirse de los otros datos expuestos. Si no pueden determinarse los efectos, debe expresarse así en el informe. Es de vital importancia que este párrafo también contenga cómo puede repercutir el asunto en la situación financiera. Asimismo, debe aclararse si tales efectos no pueden ser determinables. Párrafo del dictamen. La frase de la salvedad en el párrafo del dictamen debe ir a continuación de las palabras "en mi opinión". Cuando, debido a la índole complicada de las salvedades expresadas, se prefiera dividir la opinión en dos o más oraciones o párrafos, deben repetirse en cada oración o párrafo las palabras "en mi opinión", según sea apropiado, para dejar aclarado que el auditor está expresando una opinión profesional en vez de una exposición de un hecho. La salvedad en el dictamen debe estar relacionada con el efecto del asunto en particular y no con el asunto en sí. Cuando se trate de una salvedad por una incertidumbre o por limitaciones en el alcance, la salvedad debe incluir el efecto si lo hubiere. La estructura del párrafo, en el cual debe estar siempre acompañada por la frase "en mi opinión", puesto que el auditor está expresando una opinión profesional y no la exposición de un hecho. En caso de existir incertidumbre, se debe evidenciar la frase "el efecto si lo hubiere". Ejemplos de salvedades. Salvedad excepto por. Las normas internacionales de información financiera requieren que el pasivo para vacaciones se registre sobre la base de causación, según se explica con más detalle en la nota X a los estados financieros. No se ha registrado el pasivo para vacaciones acumuladas, con el efecto de que la utilidad de 2015 está aumentada en 1.000.000 de pesos y el capital de trabajo y la participación de los accionistas al 31 de diciembre de 2015 están excedidos en 10 millones de pesos neto al correspondiente impuesto de renta. En mi opinión, excepto por el efecto del asunto indicado en el párrafo anterior, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente. En este ejemplo, se evidencia claramente que la salvedad se realiza por un desacuerdo con la administración, en el cual se busca un beneficio propiamente de la entidad y que el auditor identifica como no razonable para efectos del estado financiero. Salvedad con sujeción a. Como se indica más detalladamente en la nota X, la compañía fue demandada en un litigio que, de fallarse adversamente, requeriría el pago de 10 millones de pesos al demandante, pero no se ha hecho provisión por este asunto en los estados financieros adjuntos. No es posible predecir el resultado del litigio. En mi opinión, con sujeción al efecto de los ajustes, si los hubiere, que hubieran sido requeridos de haberse conocido el resultado del asunto indicado en el párrafo precedente, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente. Se identifica como una salvedad con sujeción a, porque se presenta una incertidumbre, es decir, que el pago de los 10 millones de pesos podría o no presentarse de acuerdo al resultado del litigio. En el anterior video se explicó brevemente el tema anteriormente mencionado. Esperamos que pueda ser de su utilidad.